Con la constatación del quórum, señor presidente. Mil disculpas. Burbano Montenegro Fernando. Presente. Presente. Bustamante Montero Rubén. Presente. Presente. Cabezas Guerrero Elizabeth. Presente. Presente. Callejas Barona Fernando. Nuevamente, muy buenos días. Presente. Presente. Castañer Jaramillo Javier Homero. Buenos días con todos. Presente. Presente. Celi Santos Guillermo. Buen día. Presente. Presente. Esta con Cari María Mercedes. Presente. Presente. Rivadeneira Bustos Carmen. Presente. Presente. Ron Herba César Eduardo. Presente. Buenos días con todos. Presente. Solís Buenos Carrión días. Doris. Presente. Buenos días con todos. Presente. Zambrano Valle Mauricio. Buenos días, colegas, con todo. Un abrazo, presente. Presente. Zambrano Vera Mariano. Buenos días con todos. Presente, señor secretario. Presente. Albornoz 21 Esteban. Presente. Presente. Me permite informar a usted, señor presidente, que se encuentran presentes todos los asambleístas miembros de la comisión, por tanto tenemos quórum reglamentario para sesionar. Siendo las 8:14, damos por instalada la sesión. Y gracias, señor secretario. Demos lectura al orden del día, por favor. Procedo con la lectura de la convocatoria, señor presidente. Por disposición del asambleísta Esteban Albornoz Vintimilla, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la microempresa, de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numerales 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales y el Reglamento para la invitación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, se convoca a las señoras y señores asambleístas miembros de esta comisión a la sesión virtual número 051 a realizarse el día viernes 24 de abril de 2020 a las 8 horas, la misma que se realizará a través de medios telemáticos con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primer y único punto. Tratamiento del proyecto de ley de urgencia en materia económica remitido por el presidente de la República. Proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Hasta ahí el texto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Iniciamos inmediatamente con el primer punto del orden del día. Damos inicio al primer y único punto del orden del día, señor presidente. Tratamiento del proyecto de ley de urgencia en materia económica remitido por el presidente de la República. Proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Gracias, muchas gracias, señor secretario. Mire, nos vamos a declarar en comisión general, dando la más cordial bienvenida. Entiendo que cuando le di la bienvenida todavía no estaba conectado el señor alcalde, pero queríamos darle la más cordial bienvenida al señor presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, al señor ingeniero Raúl Delgado, el exalcalde de Pautes, de la SUAY. Para nosotros es un honor de que esté un asoyo al frente de la Asociación de Municipalidades de la SUAY. Agradecerle por estar presente aquí, Raúl. Muchas gracias. Sabemos el trabajo que cumplen los alcaldes enfrentando esta crisis sanitaria, enfrentando a esta pandemia. A veces no es reconocido el trabajo que cumplen los alcaldes. El tema de los recursos es un tema complejo, difícil para los alcaldes y poder afrontar esta situación, que hay temas propios de la ciudad, el tema de mercados, la aglomeración, en fin, donde tienen que liderar el trabajo, pues, y la mayoría lo hace de forma silenciosa. Pues agradecerle a Raúl por su presencia. Queremos oír sus observaciones, sus aportes con relación a la ley. Creo que algo tenemos que poner con relación al tema de los GATS en esta ley que busca justamente salir de la pandemia. Raúl, bienvenido, muchísimas gracias. Tiene la palabra. Al señor alcalde, por favor, estamos listos para escucharle. Bueno, no tenía audio, un gusto en poder saludarles a todos los señores asambleístas. Nosotros esta mañana contentos de poder compartir con la comisión
por algunos temas importantes que nosotros creemos que debemos considerar el día de hoy. Yo creo que posterior a estos días, se nos vienen unos días más críticos todavía para los municipios que hemos enfrentado todos estos días, el tema en territorio, incluyendo competencias que no son nuestras. No hemos dejado nosotros de atender y de dotar a médicos, a policías, a militares, el tema de mercados, movilidad, raciones alimenticias a las personas que lamentablemente muchas han perdido sus trabajos, personas que laboraban en restaurantes, sectores turísticos, las empresas de flores, que realmente es muy preocupante, se han ido abajo. Yo creo que esta forma de poder intentar recuperar solo sería a través de la generación de empleo. ¿Y cómo podríamos generar empleo? Es a través de la obra pública que normalmente realizamos los gobiernos autónomos descentralizados. Y para ello, ¿qué se requiere en estas condiciones críticas que tiene el país, en las condiciones macroeconómicas muy complejas, con déficit económico que bordea los 8.000 millones de dólares? Creemos nosotros que es importante que el gobierno pueda encontrar el camino, la ruta de poder dar un paso hacia buscar recursos exteriores. Primero, estimados asambleístas, que venga con años de gracia, es decir, nosotros creemos que no estamos los municipios en este momento para empezar a pagar créditos cuando creemos nosotros que van a ser reducidos nuestros presupuestos por la caída del petróleo y por la no tributación de muchas de las empresas pequeñas y medianas y grandes, de manera particular, que para no quebrar, han tenido que dejar de funcionar y dejar de elaborar, y por lo tanto no hay tributación. Creemos que para ello también requerimos, a través de la comisión, estimados asambleístas, que nos permitan crecer en los techos de endeudamiento. Es decir, nosotros en este momento estamos en el 200% para cualquier tipo de obra y el 300% para obras como agua potable y saneamiento ambiental. Creemos importantísimo que allí ustedes puedan considerar que se pueda subir al 300% en el endeudamiento para todo tipo de obra dentro de nuestras competencias, y al 400% en lo que es agua potable y alcantarillado. En ese sentido, nosotros aspiramos que ustedes puedan incluirlo dentro de la ley, este endeudamiento, que es la oportunidad única que tenemos nosotros ahora, que se pueda considerar en esta ley, que entendemos que más allá de 20 días no hay más plazo para que se pueda ser considerada y analizada en la Asamblea Nacional. En la ley humanitaria, nosotros, si bien el presidente ha propuesto la reducción de sueldos y salarios, creemos que los gobiernos gozamos de autonomía. Por eso somos gobiernos autónomos descentralizados. Y en base a esa autonomía, cada territorio tiene su diferente realidad. No tenemos un salario como tienen normalmente los ministros, es decir, todos los alcaldes ganamos $3.000 o $4.000. Hay alcaldes que tienen valores por debajo de los $2.000. Unos municipios pequeños están alrededor de $2.000 y $3.000, y algunos municipios medianos superan los 3.000, y municipios más grandes están en los $4.500. En ese sentido, nosotros entendemos que la autonomía permitirá que los gobiernos autónomos puedan tomar decisiones propias en base a su realidad. Pero si estamos conscientes que si se debe darse una reducción de sueldos, esta reducción de estos sueldos debe ser destinada exclusivamente para que los mismos municipios enfrenten la situación que estamos atravesando en el país. Es decir, reducimos sueldos a todos los funcionarios, a todos los trabajadores, al alcalde, concejales, todos los jefes departamentales, y se crea un fondo que permita este fondo destinar a lo mejor a desinfecciones de los espacios públicos, mascarillas, insumos que pueda enfrentar la situación que vamos a tener que vivir por muchos días, muchas semanas, muchos meses, años, no sabemos cuándo, hasta que se pueda encontrar la vacuna para el coronavirus. De igual forma, entendemos nosotros que en ese sentido el gobierno nacional plantea 5 personas que sean destinadas por el presidente para que administre estos recursos. Esto, ¿cómo plantearíamos cuando son civiles los que estaríamos sin ninguna
responsabilidad, hablemos administrando fondos que se destinaría a través de la propuesta de esta ley humanitaria. Nosotros entendemos también que dentro de ello creemos que es importante crear un fondo que pueda enfrentar emergencias con un 3%, por ejemplo, de lo que nos transfieren a los municipios mismos. Destinemos este fondo para sostenernos con un fondo seguro, rápido, inmediato para cualquier emergencia que tengamos en alguno de los municipios. El día de ayer acaba de colapsar el puente de Corimes. Está incomunicada esta ciudad. ¿Con qué recursos vamos a enfrentar esta emergencia que está atravesando este cantón que está incomunicado con el resto de la provincia? No tenemos ningún recurso que permita enfrentar esta situación. Por lo tanto, si nosotros reservamos este 3% y siempre lo vamos a tener allí como un fondo de emergencia, que enfrentemos una situación que no nos pase lo que nos pasó ya en el 2016, lo que nos está sucediendo ahora, que no tenemos recursos que pueda destinarse exclusivamente para esta emergencia que estamos atravesando, y por lo tanto yo sí creo importantísimo, estimados asambleístas, que se debe crear este fondo que permita superar cualquier emergencia en cualquiera de los cantones que atravesemos alguna situación adversa o alguna provincia que se presente con esta situación complicada que pueda ocasionar grandes consecuencias a la ciudadanía. En ese sentido, nosotros también algunas acciones más que queremos plantearles, estimados asambleístas, aprovechar también en el tema de la Lotus, la reforma de la transitoria 5. Necesitamos ahí reformar también para que permita a los municipios ampliar un año más el plazo de entrega de los planes de ordenamiento territorial, planes de uso y gestión de suelo, que están ligados básicamente a una norma técnica que recién en enero empezó a socializar Planifica Ecuador con el MIDUBI, que son los que realmente tenían que entregarnos el año pasado mismo ya esta norma técnica que nos permita a nosotros cumplir con esta responsabilidad. De igual forma, se tienen que actualizar los catastros para poder nosotros hacer que cumplamos con los planes de ordenamiento territorial y con los planes de uso y gestión de suelo. Sin embargo, solo Quito lleva 5 años queriendo actualizar sus catastros y no lo ha logrado hasta la fecha. Están ligados directamente con eso. Nosotros creemos que si es que hasta mayo lo tuviéramos que entregar, entregaríamos de una forma apresurada y responsable, y solamente por cumplir muchos de los alcaldes una no remoción de nuestros cargos, porque dice básicamente que el que no entregue hasta el mes de mayo sería removido de sus cargos, y eso significaría entregar planes de ordenamiento territorial irresponsables, no efectivos para nuestras ciudades. En ese sentido, también muchos de los municipios no cuentan con recursos, y desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador les hemos apoyado a muchos municipios para que puedan hacer sus planes de ordenamiento territorial, y recién están en procesos de ejecución. Hacia allá es donde nosotros queremos también direccionarnos. Nosotros queremos también de alguna forma tener claro en estas emergencias cómo lo estamos atravesando, cómo lo estamos superando, porque vemos casos como en el cual la Fiscalía y la Contraloría están actuando bastante descoordinada con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con los municipios. Si quisiéramos sentarnos también para clarificar estas acciones que nos permita a nosotros saber cómo enfrentarlos y luego no ser, en este caso, objetos de sanciones por la Contraloría. Eso básicamente les haremos llegar también, estimado señor presidente de la comisión, ingeniero Esteban Albornoz, agradecerle de antemano por la gentileza de permitirnos a nosotros estar dentro de esta comisión aportando con algunas propuestas. Lo haremos llegar ya de forma escrita, estimado ingeniero Esteban Albornoz, para que ustedes dentro de la comisión lo puedan tener básicamente y impulsar lo que nosotros desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador estamos pretendiendo. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Sí, hay algunas inquietudes de los asambleístas, por favor, sí. Les vamos a dar la palabra a los asambleístas para que luego, pues, nuevamente pedirle a usted, señor alcalde, pues, que nos ayude con sus comentarios frente a las inquietudes de los asambleístas. Tiene la palabra el asambleísta Doris Solís, por favor. Gracias, presidente. Mi saludo a nuestro coterráneo, presidente de AME Nacional, y a través de usted, Raúl, a todas las alcaldías, a todos los municipios del país. Yo quiero empezar destacando el rol importantísimo que ustedes están cumpliendo en esta pandemia. Creo que la iniciativa, el trabajo duro
asegurando la desinfección de mercados, de calles, el control de tránsito en las ciudades, la provisión de agua potable, de recolección de basura, de servicios básicos, es sin duda fundamental para el control de la pandemia, de modo que yo quiero empezar con ese reconocimiento que creo que es general. Ustedes están muy activos con las tareas que les corresponde y tareas adicionales incluso que no les corresponde sino al Estado central, pero realmente poniendo el hombro en esta situación. Yo saludo que también se han implicado en la compra de pruebas masivas, que es uno de los pasos claves, y quiero insistir en que eso continúe en la medida de lo posible. Justamente en esa dirección creo que coincidimos plenamente y este es un debate importante que ha tenido la Comisión durante esta semana, de que los recursos que se recauden deben priorizar la inversión en salud, la inversión en dinamizar, en inyectar liquidez a las empresas, sobre todo pequeñas, medianas, que podrían quebrar, y no en el pago de la deuda externa. Estamos atentos y estamos exigiendo que podamos conocer realmente la renegociación de esta deuda. Yo creo que el tema del endeudamiento externo es fundamental para poder salir adelante. Yo tengo en esa línea algunas preguntas, estimado Raúl. Primero, digamos, ¿cuáles son los recursos que les está debiendo el gobierno central y que serían claves en este momento para que ustedes inviertan en todas las tareas de la emergencia sanitaria y económica? Segundo, ¿qué plan tiene la AME para seguir fortaleciendo la provisión de alimentos? Yo he visto acá en Cuenca, en el Azuay, el trabajo importantísimo junto con las prefecturas para la red, para proveer los alimentos a quienes menos tienen, en alianza con el MIES, en alianza con el gobierno central o como iniciativa propia con las juntas parroquiales. Ese tema de provisión de alimentos es fundamental para que las personas no salgan y sigan cumpliendo el aislamiento social, fundamentalmente en los sectores vulnerables, en los sectores donde las personas no tienen recursos, se han quedado sin ingresos, que es un porcentaje importante de la población. Asimismo, ¿qué orientación ha dado la AME sobre el reajuste de los presupuestos de los GAT? Porque creo que en este momento todos aquellos gastos de publicidad, gastos de obras que no son emergentes, que no son necesarias, deberían redireccionarse, al igual que en el Estado central, y hacerse reajustes en los gobiernos locales. Sé que incluso muchos alcaldes se han reducido ya de su propia iniciativa el salario para precisamente redireccionar esos ingresos hacia las acciones que corresponden. Y otro tema que está en la agenda prioritaria, el apoyo de los GATS a los sistemas comunitarios de provisión de agua potable. El proveer este servicio vital, este servicio básico, es fundamental, estimado alcalde, para que justamente preservemos la salud de los ecuatorianos. Esas son algunas inquietudes que también he recogido de los ciudadanos y ciudadanas que me escriben. Muchas gracias por su atención. Gracias, estimada Doris, un gusto poder saludarle esta mañana. Raúl, sí, tenemos un poquito la modalidad de dar la palabra a todos los asambleístas. Para no perderme las... Ahora le voy a dar la palabra este momento al asambleísta Homero Castañers y luego le doy nuevamente la palabra ya cuando intervengan todos los asambleístas. Mil disculpas, Raúl. Sí, es mejor para... porque a veces hay temas parecidos. Gracias, muy amable. Sí. Gracias, entonces, presidente. Un saludo, Raúl, y bienvenido a la comisión. Tiene la palabra el asambleísta Homero. Gracias, presidente. Un saludo, Raúl, y bienvenido a la comisión. Muy puntual sobre el tema de la ley. En la cadena de lo que comentó al último Doris frente al tema de redireccionamiento del presupuesto, ha existido varios gobiernos autónomos o instituciones que discrecionalmente o por iniciativa propia o del Consejo han decidido, por ejemplo, que el presupuesto de fiestas sea direccionado para combatir la pandemia. Nosotros hemos recogido algunas inquietudes y pensamos que esto no debe ser discrecional, sino debe ser
elevado a categoría de ley, ¿no? ¿Y qué opina? Le voy a plantear esto, que todas las instituciones del sector público y gobiernos autónomos descentralizados durante 365 días, a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, no podrán financiar ningún tipo de eventos artísticos, fiestas, celebraciones conmemorativas y o de similares características. Adicionalmente, no podrán gastar ni contratar ningún valor en publicidad que no sea para combatir la pandemia. Todos estos fondos serán destinados para enfrentar la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID. En base a que no estamos ni estaremos durante los próximos días, semanas y meses, como usted lo mencionaba, pensando en qué artista vendrá a la parroquia, pensando en qué celebración se hará, incluso están prohibidos los eventos masivos, y de una u otra manera poner ese impedimento. Como hay alcaldes y hay funcionarios muy responsables y que han actuado de manera muy altruista, incluso utilizando fondos propios de su propio patrimonio, hay otros funcionarios que dentro de esta emergencia han estado también aprovechando para hacer compras y adquisiciones de bienes y servicios que no son prioritarios. Eso nada más, Raúl. Gracias, presidente. Gracias, Homero. Si tiene la palabra el asambleísta Fernando Burbano, por favor. Gracias, presidente. Estimado Raúl, qué gusto verte. Un saludo para todas las municipalidades del Ecuador. Quiero formular 3 preguntas. La primera es sobre los hechos de endeudamiento que tú señalas. Aquí hay dos. Mi preocupación es que la diferencia entre el techo de todo tipo de obra con la de las obras de servicios básicos no es mayor. Creo que debería haber una prelación de las obras de servicio básico, luego las de reactivación económica y luego otro tipo de obras. Como dice Homero, quizás hay algunas contrataciones que deberían ya quedar fuera de la lista. La segunda cosa, no sé si es posible establecer ahí un tipo de tabla o de prioridad o de prelación en función de las nuevas circunstancias. La segunda pregunta que quería hacerte es en función de los planes de ordenamiento territorial. Yo concuerdo contigo en el hecho de que ya no, el tiempo se ha vencido, pero por otro lado había otra realidad, especialmente en los municipios pequeños, que los presupuestos para los estudios, para poder los planes de ordenamiento territorial no existían y hubo ciertas demoras también en el Banco del Estado, de lo que yo sé. Ahora, cumplir con una norma, con una exigencia, quizás ya no es tan necesario, es decir, con el plazo. ¿Por qué? Prácticamente todos estos planes de ordenamiento territorial tienen que, muchos de ellos, cambiar de visión, una visión estratégica distinta. Estamos viviendo otra realidad. ¿Y por qué? Yo solo justificar mi preocupación sobre este tema. ¿Por qué? Porque hoy obligatoriamente la mayor ejercicio de competencias va a ser concurrentes, porque están ligados a temas en los cuales los municipios no tenían antes corresponsabilidades. Por ejemplo, fomento productivo, que corresponde a los gobiernos provinciales, pero hay mucha demanda a los municipios para organizar la producción y apoyar a la producción y la comercialización. De hecho, manejan los mercados, pero hay mucha presión sobre eso. Y lo otro es el tema de la salud. No estaba previsto hacer gastos. Yo veo que algunos municipios incluso han decidido hasta pagar médicos, algo que no es competencia y son recursos que no estaban destinados o presupuestados en los municipios y que vía emergencia. Son recursos que no se van a utilizar en los planes operativos o en los planes de acción para este año. Entonces, el plan operativo territorial ya cambia el sentido.
Y sobre esto, ¿no será necesario hacer una revisión sobre o una disposición para agilitar las competencias concurrentes para solventar las crisis? Es decir, establecer un régimen especial de competencias para solventar la crisis. Porque ahí entra salud, entra de fomento productivo, entran servicios básicos. Y para concluir, sí hay una preocupación respecto de los usos de los fondos sin control, es decir, parece ser que hoy está como moda, todos compremos mascarillas, todos compremos amonio cuaternario, todos compremos un sinnúmero de cosas. Entonces, como que falta tener unas líneas de prioridad de qué es lo necesario para combatir la crisis y no a tema de voluntad. Y respecto de la suspensión de ciertos gastos, sí preocupa porque las fiestas de alguna manera reactivaban actividades económicas locales, entonces hay que buscar otras alternativas para ello. Quizás sea que los municipios con las juntas y los gobiernos provinciales concurrentemente asuman la competencia de fomento productivo y para eso también ponerle... Trate de ver que se me está yendo, no sé si está la red. Fernando, sí, hubo una pequeña interferencia. Adelante, Fernando. Finalmente le decía que pienso yo que hay que organizar la competencia concurrente de fomento productivo porque es la nueva y urgente demanda para poder proveer alimentos y para poder organizar la provisión, incluso para hacer compras a pequeños y medianos productores, porque no basta con garantizar el acceso a las compras en los mercados. Ahora es necesario organizar la producción y canalizar la producción a las ciudades, desde los ámbitos más cercanos o solidariamente con otras municipalidades de otras regiones. Pero para ello hay que mejorar la competencia de concurrencia. Por lo tanto, eso es lo que estoy proponiendo, Raúl, y cómo lo ven ustedes, en modificar eso para potencializar. Y para esa competencia, tener lo que tú llamas este incremento de porcentaje también en lo que respecta a los créditos y que pudiera tener incluso un tratamiento especial de subsidio por la razón de que estaría proveyendo lo fundamental, seguridad alimentaria y empleo a la vez. Gracias, presidente. Muchas gracias. Sí, damos la palabra al asambleísta Rubén Bustamante, por favor. Gracias, presidente. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, presidente? ¿Sí me escuchan, presidente? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Gracias. Sí. Disculpen, bueno, un saludo cordial al presidente de la AME Nacional. Un saludo cordial nuevamente a todos los compañeros y compañeras asambleístas y a quienes nos siguen en las redes sociales. Una inquietud, alcalde. En este tema sanitario se han visto varios problemas. Yo le hablo acá, yo soy de la provincia de Loja. Y entre los problemas o las inquietudes que tengo es, ¿ustedes han seguido algún patrón con el Ministerio de Salud para estos recursos que hay para compra de insumos y todo? Un poco priorizar las cosas que más se necesitan, porque he visto en algunos lados de que se priorizan cosas como mascarillas, alcoholes y cosas como estas, cuando realmente creo que uno de los rubros más importantes es el tema de las pruebas. No sé si ahí están manejándose a nivel nacional bajo un patrón con el Ministerio de Salud, que un poco también orienten este tema tan complicado de la pandemia para poder hacer más eficiente todo este proceso y sobre todo coadyuvar para que podamos salir más rápido de la crisis. El segundo punto sobre el tema productivo, alcalde, es, si bien es cierto, hay un plan de desarrollo territorial, un plan de ordenamiento territorial, pero estamos a puertas de vivir o estamos viviendo ya un problema económico complejo. Y yo creo que cada uno de los cantones, cada una de las parroquias, cada una de las provincias a nivel nacional tiene que tener una orientación técnica ya, porque hay que mezclarle también aquí la parte técnica, no solamente el tema de los recursos, para poder un poco ir definiendo en cada uno de los sectores a nivel nacional qué realmente es lo que somos, agrícolas, ganaderos, artesanos, etcétera, para poder hacer un plan. Yo he hablado aquí en la mesa y lo hemos hablado aquí en la Comisión de Desarrollo Económico sobre un plan económico, un modelo económico de cada uno de los sectores para poder correlacionar todo lo que podemos hacer en el país, agricultura, ganadería, artesanía, etcétera, situaciones científicas, lo que sea,
Pero en vista de este gran modelo económico de cada uno de los sectores, desde lo más pequeño, desde lo parroquial a lo cantonal, a lo provincial, finalmente con el nacional, correlacionarnos y de esa forma, de una forma técnica, que creo que debe trabajar la AME, la CONAGUPAR y el CONGOPE, poder armar este plan económico y saber la verdad de lo que somos en el país, cuáles son las potencialidades. Si bien es cierto, el MAGAP ha tratado de ayudar de alguna manera, pero no ha habido el suficiente apoyo a través del MAGAP o la capacidad no le da. Pero yo creo que este momento es la hora de incluir también todo el sistema empresarial a nivel nacional para un poco buscar desde ahí también el apoyo hacia los diferentes sectores y tratar de cerrar las cadenas productivas, porque lamentablemente lo que no se hace es cerrar cadenas productivas. En algunas provincias que se han desarrollado ya está bien, pero hay muchas provincias que no logran eso y que estamos luchando como a palo de ciego, ¿no? Entonces yo creo que en este proceso de reactivación también tiene que involucrarse todo este nuevo aspecto técnico para poder volver más eficiente y los recursos que vengan, tratar de utilizarlos de la mejor manera, pero con la realidad, con lo que somos, con lo que podemos producir, dónde podemos vender, finalmente cómo ponerles valor agregado y llegar hasta el tema de la comercialización. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, se han concluido las intervenciones. Le damos la palabra nuevamente pues, al señor alcalde de Paute y presidente de la Asociación de Municipalidades de la SUAY. Raúl, por favor. Si me escuchan allí, nuevamente. Presidente, señor alcalde, buenos días. Si me permite, Gracias. había pedido la palabra para poder terminar. ¿No? Parece que el presidente no vio mi pedido de palabra, pero antes de que usted intervenga de una vez para concluir esta parte, señor alcalde, simplemente primero buenos días a usted, a los colegas legisladores nuevamente, plantearle tres cosas fundamentales. La primera, alcalde, es saber cómo va la distribución de los recursos correspondientes por las cuotas que corresponden por el marco constitucional legal. He conversado con varios de los alcaldes del país, con los manavitas, obviamente, acá en mi provincia. Hay retrasos de cerca de mes y medio al respecto, y hoy día se necesitan esos recursos justamente para, de manera planificada, hacer una mancomunidad de recursos y poder apoyar sobre todo el tema de kits alimenticios, que hoy día uno de los graves problemas que se está viviendo a nivel nacional, la falta de alimentación, el hambre que tiene la ciudadanía. Eso por un lado. Por otro lado, señor alcalde, yo sí creo que es importante entrar a un profundo análisis de acción en lo que tiene que ver a la utilización de los recursos municipales para evitar la utilización de esos recursos en temas que no son necesarios y establecer acciones estratégicas para incorporar que las consultorías sean contratadas de manera excepcional. ¿Por qué? Yo considero, señor alcalde, que en las diferentes ciudades y cantones y provincias existen los colegios profesionales donde se puede hacer una relación de alianza estratégica para que junto con los colegios profesionales se puedan realizar estos estudios de consultoría, salvo cuando existe algún tema muy especializado, tendrá que salir de esos ámbitos, pero es ahí donde debe trabajar el Planifica Ecuador. Es ahí donde debe trabajar el Planifica Ecuador, no debe ser una espada de Damocles de los alcaldes y una entidad que más bien impide el progreso de las ciudades y de las provincias y de las juntas parroquiales, sino más bien un colaborador, un elemento técnico que pueda ayudar a conseguir esos procesos de consultoría, porque bastante plata se gasta lamentablemente en los gobiernos autónomos descentralizados en consultorías, y muchas de ellas lamentablemente quedan en papeles y nunca logran ejecutarse como tal. Eso por un lado. Y por otro lado, señor alcalde, es importante, Raúl, establecer un elemento que se lo planteó en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando debatíamos
la reforma a la ley del COTAT, al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que es el aumento, incremento de lo que son los ingresos permanentes, que hoy día son del 21%, incrementarlos por lo menos al 30% de los ingresos permanentes. Lo hice por escrito y lo hice en el Pleno en su momento. Y de los no permanentes, que son hoy día el 10% del presupuesto, subirlos al 15%. Ese planteamiento está presentado por escrito, lo hice en su momento y lo hice en el Pleno también, cuando debatíamos. Recuerde, Raúl, que yo fui parte de los 2 primeros años de mi legislatura de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, donde dejamos listo la reforma integral de lo que es el COTAT, y ahí yo considero importante lo que han dicho mis colegas en materia de que hay que hacer una reforma, y se lo dejó hecho bastante bien, en materia de competencias exclusivas y de competencias concurrentes. Hoy más que nunca que se necesita recursos para lo que es salud, para que es ayudar en salud a salvar las vidas de los ecuatorianos, y en temas también alimentarios. En tal virtud, considero que es fundamental, Raúl, que usted como presidente del AME incorpore estos elementos al debate, incorpore los elementos estos que permiten ayudar realmente al ciudadano y cuidar esos dineros que son fundamentales hoy más que nunca para que esas consultorías, que lamentablemente en algunos casos se hacen inclusive sin sentido, sean reducidas, se apoye inmediatamente con los colegios profesionales y sobre todo con el que ahora le llaman Planifica Ecuador, que es quien debe tenderle la mano a los gobiernos locales justamente para apoyo de consultorías especiales. Estas eran mis reflexiones y preguntas a usted, Raúl. Muchas gracias. Si no está Esteban, yo también había solicitado la palabra, voy a ser muy breve, saludándolo a Raúl, presidente del AME, y no quiero insistir en lo que dicen los colegas, está muy claro, pero por ley nosotros no podemos pues decirles a las municipalidades que deben buscar un fondo de ahorro, ¿no?, interno y como asociación, porque claro, esto nos ha cogido a todos los ecuatorianos fuera de base, lamentablemente. Nadie ha hecho ahorro, nadie ha creído en el ahorro, nos hemos gastado todo el ahorro y vamos necesariamente a tener que pensar seriamente en esto. La realocación de los presupuestos es fundamental. Ustedes lo tienen que hacer, tienen que destinar y saber que no va a ser esta obra, voy a darlo para salud, para salvar a mi gente. Esto lo voy a poner en reactivación productiva para tener producción, especialmente de los productos de primera necesidad, de los productos básicos. Es fundamental un apoyo al agro que tiene que venir desde la cercanía donde está el municipio, donde está el Consejo Provincial, que además las prefecturas tienen la responsabilidad por ley legal, ¿no?, de mirar por la producción y la responsabilidad de la producción agrícola, agropecuaria de la provincia. Por lo tanto, hay muchas cosas que se tienen que hacer ahora que no se hacían antes. Y se me ocurre algo. Por ejemplo, las municipalidades y los consejos provinciales reciben pues créditos del Banco del Estado. Destinar un porcentaje de esos créditos que se reciben, mínimo, el medio punto, lo que sea, ¿no?, para ir construyendo un fondo institucional de reserva de ahorro para contingencias. Al Ecuador no le puede volver a ocurrir una situación de estas sin reservas y sin ahorro. Así que la primera responsabilidad, Raúl, que tenemos es esa, empezar a estructurar fondos de reserva, fondos de contingencia, fondos de ahorro para poder atender mañana o pasado otra crisis que se pueda presentar. Gracias, presidente. Gracias. Mil disculpas, César. Sí, tú me habías pedido la palabra. Lamentablemente tuve una llamada de emergencia que me complicó el tema. Mil disculpas. Sí. De todas maneras, antes de darle la palabra al asambleísta Fernando Callejas, pues comentarle al alcalde que con Fernando terminaríamos y enseguida le daríamos la palabra. Sí, Fernando tiene la palabra, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Nuevamente un saludo cordial a todos, al señor alcalde del Cantón Paute y además presidente de la AME, un saludo cordial y éxitos en sus funciones. Coincido con 2 o 3 planteamientos que han hecho los señores asambleístas y con los que yo concuerdo plenamente. Homero Castañer decía que hay que priorizar gastos. Efectivamente, ya pues por favor, cantones pequeños no pueden traer a artistas internacionales con un costo de $500,000 mientras sus poblaciones no tienen agua potable o alcantarillado. Igual Guillermo Celia, alguna vez conversamos de esto con Guillermo,
consultorías que muchas veces van a los cajones y que nunca se usan. Tenemos que priorizar gastos. Y como bien se dijo acá, tengo entendido que Homero Castañer mencionó esto, hay muy buenos funcionarios públicos, hay muy buenos alcaldes y otros que lamentablemente no hacen las cosas con la coherencia necesaria. Y en este punto yo sí quiero decirles, aprovecho esto muy brevemente para decirles, he presentado un proyecto de ley que se está analizando y que ya tengo entendido que está para informe, para limitar el gasto que pueden destinar o el recurso que pueden destinar los diferentes gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno nacional en todas sus instituciones para publicidad. Es un escándalo lo que se gasta en publicidad y miren que me remito brevemente y con esto termino, señor presidente. El día de ayer una noticia, la prefectura de Chimborazo ha destinado ya a publicidad en este año $320,000 y estaba lista para contratar $350,000 más. Esto tiene que tener un freno, por favor, y por eso esa ley, reitero, que busca frenar la publicidad y la información que siendo necesaria tiene que ser controlada. Al señor alcalde Raúl Delgado, nuevamente mis saludos y éxitos en su función. Muchas gracias, distinguidos amigos. Muchas gracias, estimado Fernando. Le damos nuevamente la palabra a la asamblea, al señor alcalde y presidente de AME. Raúl, por favor. Muchas gracias, estimado señor presidente de la comisión. He anotado cada una de las inquietudes de los señores asambleístas. Iniciaré con Doris, nuevamente saludándole a Doris. Un gusto poder compartir esta mañana con ustedes. Gracias, sobre las deudas del gobierno nacional. Estábamos nosotros en una coordinación con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que lo veníamos cumpliendo exactamente ese cronograma de lo pendiente del IVA, que llevaba varios millones a nivel de algunos años, desde el 2018, 2019 y 2020 ahora. Veníamos cumpliendo, se hizo algunos desembolsos en noviembre, en diciembre, en enero y en febrero, y estaba planificado cumplir con los 152 municipios más pequeños del país en el mes de marzo, o sea, el primer trimestre de este año, ya con la transferencia del 100%. Lamentablemente, la pandemia redireccionó totalmente, me imagino, para el gobierno nacional, el no poder cumplir ese cronograma que estaba planificado. Es decir, hay parte de la deuda todavía del IVA que para los 152 municipios. Los 62 municipios medianos del país, ellos ya están a través de proyectos del Banco de Desarrollo presentar y poder acceder a estos recursos inmediatamente. Y las 7 ciudades más grandes, cada una de estas ciudades hizo un planteamiento. Guayaquil hizo una demanda, hoy están haciendo una demanda en la ciudad de Cuenca también sobre estos recursos, y cada uno de ellos, por la complejidad, por el monto, directamente con el ministro de Finanzas tienen que moverse de acuerdo cómo lo van a hacer. En el caso de Guayaquil, terminó haciendo lo que nosotros habíamos planteado desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador, a través de títulos de valores que ellos sí lo pueden negociar, incluso contratar obra pública con estos títulos de valores y finalmente poder acceder a esta deuda pendiente del IVA. En el tema de las cuotas que nos tienen que transferir con normalidad cada mes del gobierno nacional, algunos municipios está pendiente parte del mes de febrero, está pendiente para todos los municipios marzo y ya prácticamente abril se nos cae encima. Nosotros entendíamos que estos recursos iban a ser actualizados teóricamente con un crédito bilateral que venía de $2,000 millones que lamentablemente se cayó. No se dio, tenía que darse ya a inicios de este mes de abril y conocemos que por razones obvias se cayó el petróleo y entre otras condiciones que entiendo que para el gobierno nacional se le complica poder llegar a este acuerdo. Nos ha dicho el ministro el día de ayer que podíamos conversar, estuvimos también en comunicación, que posiblemente la próxima semana puedan hacer parte de estos pagos para algunos municipios, pero nosotros hemos pedido, estimados asambleístas, a través del COE Nacional, hemos sido la única asociación que no hemos dejado estar todos los días, he estado incluso al inicio personalmente en el COE Nacional,
participando de todas las resoluciones que se puedan tomar a través del COE nacional. Dentro de ello, nosotros planteamos en la situación que no tiene liquidez del gobierno, se pueda priorizar las transferencias en dos sentidos, estimados asambleístas. El primero, hay municipios que tienen más de 100 millones de dólares en caja, pueden esperar para que se les transfiera recursos. Hay municipios que no tienen absolutamente nada, ni siquiera para pagar sueldos y salarios a sus funcionarios y trabajadores, y por lo tanto se debe priorizar a esos municipios. Y también se debe destinar los recursos que existan en liquidez para el gobierno nacional a las provincias y ciudades donde mayormente está impactado por el tema del coronavirus. Eso nosotros hemos planteado. Planteamos desde AME Nacional un tema, mi estimado Doris, sobre seguridad alimentaria, que también han tocado algunos otros asambleístas. Nosotros hemos planteado un corredor alimentario que permita trasladar productos desde la sierra hacia la costa y desde la costa hacia la sierra, porque aquí, hoy en día, nadie quiere ir a la ciudad de Guayaquil a dejar productos. Y eso significa que la ciudad de Guayaquil, usted allá, tomate, papa, lechuga, tiene problemas muy complejos para dotar a la ciudadanía y por lo tanto se puede volver un riesgo por el tema de que la gente pueda llegar a saqueos por hambre. Es decir, muchos de los ciudadanos también sentimos nosotros en nuestros cantones que vino por dos razones huyendo de Guayaquil, por la pandemia y también porque empezó a sentir hambre. Y por eso llegaron a nuestros cantones y fueron ellos quienes importaron a nuestros cantones básicamente el tema del coronavirus. En ese sentido, nosotros creemos, incluso y hemos planteado, estimados asambleístas, que debemos tocar a la banca pública y a la banca privada, que han tenido ganancias muy importantes todos estos años. Que destinemos recursos desde ahí para las ganancias de Ban Ecuador, Corporación Financiera Nacional, el Banco de Desarrollo también tiene ganancias, y podemos destinar eso para que el gobierno nacional garantice la seguridad alimentaria en estos momentos críticos de la pandemia y pueda comprar estos productos, por decir, la cosecha de arroz, la cosecha de maíz, banano, y lleve a las ciudades de la sierra, y desde la sierra la papa, cebolla, tomate, y podamos llevar hacia la costa a través del MIES, por ejemplo, o en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, juntas parroquiales, municipios, y garanticemos dos cosas. Primero, que el productor no pierda sus cosechas y luego se desmotive a seguir produciendo, y eso significaría dejar de alimentar las ciudades. Y luego también nosotros garantizaríamos que la gente por hambre no tenga que salir a delinquir y por necesidad de alimentar a sus hijos. En ese sentido, nosotros también queremos decirles, estimados señores asambleístas, sin necesidad de una ley, todos los municipios hemos replanificado y vamos a replanificar, y desde el AME estamos impulsando nuestros presupuestos por dos razones. Primero, que entendemos que las transferencias que recibimos es por el petróleo, que está imposible de pensar que pueda llegar recursos por eso, y de impuestos que tributan al Estado, y del Estado eso nos redistribuye a los municipios. Eso significa que muchas de las empresas dejaron de tributar y no llegan recursos al Estado central. Por lo tanto, señores asambleístas, donde queremos que ustedes puedan impulsar en esta ley es que no sea impactante para los municipios el tema de la reducción de las transferencias que normalmente nos hace el Estado central, producto de la caída del petróleo y la no tributación, sino más bien le carguemos al déficit fiscal del Estado central. ¿Por qué razón? Porque nosotros, los municipios, mis estimados señores asambleístas, les pongo un ejemplo claro. ¿Qué pasa si el gobierno hace un contrato por 100 millones de dólares? Eso va solo a una empresa y esa empresa se lleva mucha ganancia. Los municipios hacemos pequeñas contrataciones que dinamizan la economía en cada uno de los territorios, es decir, se dinamizan las ferreterías, los restaurantes, transporte de volquetas, maquinaria, a través de pequeñas contrataciones a lo largo del Estado. Y somos los únicos que en este momento generamos empleo a través de la contratación de obra pública. Nosotros tenemos entendido, quiero contestarle también al estimado señor asambleísta Homero Castañer, que
muchas de las ciudades, y también esa misma inquietud planteó Fernando Callejas, sobre el tema de gastos en actividades que nosotros normalmente los municipios hacemos en nuestras ciudades. Muchas de las ciudades vivimos y dependemos del turismo. Estados Unidos, la potencia económica es el turismo y a través del turismo genera ingresos económicos importantes. Ciudades como Ambato, La Tacunga con la Mama Negra, Guaranda, han demorado muchos años para lograr lo que tienen hoy en día en carnavales y tradiciones y costumbres que tienen por muchos años. Y eso significa que los municipios debemos invertir a que se pueda dar. En las condiciones actuales, mi estimado asambleísta Homero Castañer, yo creo que se debe considerar en la ley el no financiamiento de gastos en eventos culturales que no sean necesarios mientras dure esta pandemia. No necesariamente 365 días, no le pongamos un número de días. Yo planteo que le pongamos mientras dure la pandemia, no estemos liberados de eso, no se puede hacer actividades que básicamente generen egresos de recursos innecesarios. Se debe priorizar en este momento, todos estamos conscientes, cada centavo que nosotros tengamos, no solo los municipios, las prefecturas, debemos redireccionar a la situación actual que estamos viviendo. En ese sentido, yo planteo, mi estimado Homero, que lo dejemos abierto. Puede durar 365 días, puede ser más de 365 días, como podría ser menos de los 365 días. Sobre Fernando, me hablaba sobre el techo, por qué 200 y por qué 300 y por qué 400 nosotros hemos planteado. Para nosotros prioridad siempre será, mi estimado Fernando, agua potable y el alcantarillado. Pero el agua potable y el alcantarillado son competencias nuestras que más ha endeudado a los municipios y muchos de ellos ni siquiera tienen para volverse a endeudar. Y son competencias altamente costosas y que endeudan mucho a los municipios. Nosotros también creemos que debe ser, mi estimado Fernando, replanificado en los planes de ordenamiento territorial, y algunos también me habían planteado sobre esto, en función de la realidad existente que tenemos ahora. O sea, ya no tenemos las mismas condiciones antes de la pandemia que lo vamos a tener después de la pandemia. Muchas empresas como Las Flores quebraron. A lo mejor ellos no volverán a tener esa misma particularidad de poder realizar las mismas actividades económicas. A lo mejor cambiarán el uso de suelo, querrán hacer otro tipo de suelo, destinarle a otra cosa. Y en ese sentido, nosotros creemos que el desarrollo productivo, que no es competencia de los municipios, pero sin embargo, a los municipios nos han cargado todas las competencias. Hoy nos quieren cargar los infocentros, también el ECO 911 que nosotros asumamos, y sin recursos. En vez de darnos competencias con recursos, más bien nos dan más competencias y nos empiezan a recortar los recursos. Eso es imposible sostenerlo desde los municipios. Cuando nosotros también vemos que, por ejemplo, las prefecturas tienen competencias como vialidad rural y sin embargo ni siquiera quieren cumplirlas y tenemos que asumir nosotros los municipios y tenemos que mendigar por una concurrencia para que no seamos observados por la Contraloría. Mendigar una concurrencia realmente lamentable para poder darles haciendo competencias que no son nuestras a las prefecturas. En eso también, dentro de la ley, sí debemos plantear alguna alternativa. No puede ser posible que nosotros tengamos que seguir viendo que los prefectos chantajeen políticamente a quien entrego y a quien no entrego la concurrencia para que podamos nosotros, con propios recursos nuestros, asumir responsabilidades que no nos corresponden. Igual sucede en riego, queridos asambleístas. La misma situación. Riego y vialidad son dos competencias que lamentablemente los prefectos nos cargan a los municipios y tenemos que asumirlas nosotros. Guillermo Celi planteaba un tema sobre las deudas que ya clarifiqué también a través de, al inicio, cuando Doris también me preguntó, y hablaba sobre el tema de las consultorías, estimado Guillermo. Nosotros entendemos que se podría dar un ahorro, básicamente realizando convenios con las universidades, por ejemplo, para que puedan hacer los estudiantes. Pero ¿qué pasa, mi estimado Guillermo?
las condiciones que nos pide el Banco de Desarrollo para que nosotros podamos acceder a los créditos a través del Banco de Desarrollo. Son condiciones que tienen que atravesar viabilidades técnicas muy exigentes por el SENAGUA y que son razonables. Garantizar que tengamos el derecho del agua, garantizar que las tuberías que vamos a colocar cumplan con las condiciones que ellos plantean. Y muchas veces los municipios tenemos que, lamentablemente, contratar para garantizar que estos estudios cumplan las condiciones que nos colocan el Banco de Desarrollo. Si no, no hay créditos, lamentablemente. Mire, estimado Guillermo, 750 millones existía en disponibilidad en el Banco de Desarrollo para este año. ¿Cuánto hemos accedido? Ni siquiera la mitad. ¿Por qué, estimado Guillermo? Porque no tenemos estudios. Muchos de los municipios carecemos de estudios para poder acceder a dar una competencia nuestra, que es agua potable y alcantarillado, y en condiciones buenas, porque el Banco de Desarrollo nos está dando hasta el 70% no reembolsable. Es bueno para los municipios, para los ciudadanos de nuestros cantones. Y eso se complica porque no hay los estudios. Muchas veces, mire, para que nosotros nos den una viabilidad técnica, demoran meses en SENAGUA. Eso yo vengo peleando también, incluso con el nuevo ministro. No puede ser posible. Mire, yo tengo ahorita posibilidades de poder lograr un crédito en el Banco de Desarrollo, pero tengo estancado en SENAGUA 3, 4 meses solo para que me den una viabilidad técnica, para que me revisen y me digan, cambia esta tubería, necesito que ponga más grande o más pequeña, o falta todavía aquí que usted sea adjudicado el agua. ¿Y quién adjudica los derechos del agua? La misma SENAGUA. Y por eso se estanca y se nos complica. Nosotros planteábamos, mi estimado Césarón me decía, mi estimado asambleísta, sobre el tema del fondo de ahorro. Yo creo que el gran ejemplo que se vivió en el 2016, cuando no tuvimos un fondo que puede enfrentar un desastre como se vivió lamentablemente para Manabí y Esmeraldas, donde fue el impacto más grande del terremoto. ¿Con qué enfrentamos? Con un cargo nuevamente a todos los ecuatorianos del 2% del IVA. ¿Sí? En ese sentido, nosotros planteamos que debe existir un fondo de ahorro del mismo presupuesto quizás de los municipios y que podamos nosotros tenerle ahí para garantizar problemas como los que acaba de suceder ayer en la compañera alcaldesa de Colimes. Se le cae un puente que le deja incomunicado a su ciudad con el resto del país. Y eso significa que para la pobre alcaldesa, ¿cómo va a enfrentar esa situación? ¿De dónde va a enfrentar esos recursos que ella necesita hoy para esta emergencia que pueda superar? No lo tiene, no lo tiene. Y en ese sentido, yo creo que ejemplos como esos, estimados señores asambleístas, sí lo podríamos nosotros destinar desde la comisión hacia la ley que permita a nosotros garantizar en ese sentido con las responsabilidades con eso. Con eso, en el tema de publicidad, señores asambleístas, hay casos y hay casos. En este caso, nosotros no podemos generalizar a todos los alcaldes como los mejores alcaldes del país y a todos los alcaldes como los peores alcaldes del país. Sin embargo, yo creo que cada quien tenemos funciones y las funciones de fiscalizar a las administraciones de los alcaldes también está sobre los concejales. Y yo les digo, muchos de ellos llegan 1 hora a la semana y se llevan la mitad de un sueldo de lo que gana un alcalde. Y solo es a cuestionar las acciones que hacemos los alcaldes. Yo sí creo que debemos darles responsabilidades bastante claras también a los concejales. Sobre todo en esta pandemia. Miren, estimados asambleístas, 18 alcaldes hemos sido contagiados. Un vicealcalde falleció. 100 funcionarios de las municipalidades han sido contagiados con el coronavirus. Eso muestra la actividad que tenemos los alcaldes todos los días. No podemos cerrar las puertas de las municipalidades porque todos los días nos están golpeando la gente por hambre, por problemas, por los mercados, porque quieren abrir los mercados, porque quieren cerrar los mercados, y eso a nosotros nos complica. En el tema de publicidad, también, mi estimado Fernando, la Contraloría nos obliga a nosotros que debemos informar a través de medios de comunicación locales y transparentar las funciones nuestras cada año.
a nosotros nos da seguimiento siempre que nosotros cumplamos con esa responsabilidad de transparentar las funciones nuestras, de transparentar la función pública, pero obviamente no podemos justificar en base a eso gastos como los ejemplos que usted ha acabado de colocar, que se han dado el día de ayer, pero nosotros sí nos tenemos auditorías en las cuales nos observan que si es que estamos correctos o incorrectos. Y yo siempre diré y volveré a decirle, estimados asambleístas, todo lo que ustedes hacen, todas las leyes que ustedes pasan en la asamblea, siempre están directamente relacionadas a los municipios del país. Y por eso es importantísimo que hoy ustedes nos permitan, a través del presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, llevar todas estas inquietudes desde los municipios y que ustedes lo puedan plasmar en una ley que permita el bienestar para todos los ecuatorianos. Yo creo que el único objetivo de ustedes promulgar estas leyes es el porvenir de los ecuatorianos. El verles que los ecuatorianos puedan seguir viviendo en mejores condiciones. Hoy nos toca dejar diferencias. El país nos necesita a todos, todas las autoridades, alcaldes, asambleístas, prefectos, presidentes de juntas parroquiales y gobierno nacional. Debemos buscar ideas en conjunto, en común, para poder salir de esta emergencia. Se nos vienen días muy críticos. Los municipios, lo poco que tenemos que ser inteligentes en qué tenemos que distribuir estos recursos. Y debe ser en seguridad alimentaria. Esa es la prioridad número 1. Canchas, cubiertas, veredas, vías, podrán esperar. Pero muchas personas que mueran, a lo mejor ya no lo podremos esperar. Y en ese sentido, estimados asambleístas, nosotros nos hemos visto obligados incluso a ser sancionados, porque seremos sancionados muchos de los alcaldes en compras de mascarillas, en compras de pruebas, en compras de desinfectantes, trajes y todo. Y en ese sentido, aspiramos que también la Contraloría no nos castigue con mucha fuerza por haber tomado decisiones en bienestar de nuestros ciudadanos. El COE Nacional finalmente tomó una resolución, estimados asambleístas, de que tenemos que nosotros obligadamente hacer una ordenanza que permita la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Y eso nos significa a nosotros dotar de mascarillas a los ciudadanos. ¿Cómo les sancionamos a alguien cuando ni siquiera tiene para comprar una mascarilla? Los municipios tenemos que comprar. Desde AME Nacional, nosotros hemos cambiado el redireccionamiento de algunos financiamientos y vamos a comprar 200,000 mascarillas. Estamos comprando estas 200,000 mascarillas para entregar a muchos municipios pequeños del país y que puedan entregar a sus ciudadanos. De igual forma, tenemos que hacer los municipios. Esto no sabemos cuánto tiempo durará, pero yo creo que la vida de una persona, la prenda de vestir más importante que tenemos ahorita los ciudadanos en el mundo, es una mascarilla que proteja que nosotros no nos contagiemos con el coronavirus. Muchas gracias, estimados asambleístas. Creo que he tratado de reducir todas las inquietudes que ustedes han tenido esta mañana. Muchas gracias, Raúl. Muy claro. Vemos toda la problemática que existe pues, con relación a los municipios y el papel fundamental que están cubriendo. Felicitaciones por el trabajo que viene cumpliendo Raúl al frente de AME. Gracias. Bueno, me ha pedido la palabra en este momento Guillermo, sí, para concluir ya la Comisión General. Guillermo, por favor. Muchas gracias, Esteban, a Raúl nuevamente. Sí, simplemente insistir. Yo considero y coincido plenamente con lo que acaba de decir el alcalde de Paute, presidente del AME, que existen los recursos, por ejemplo, el Banco de Estado para una serie de proyectos, entre ellos los fundamentales, agua potable, alcantarillado. Mire usted, y se necesita al mismo tiempo las consultorías. Yo me refería a los colegios profesionales. Ahí donde están los profesionales, porque obviamente las universidades están alumnos, pero sí hay ciertas universidades que tienen sus institutos correspondientes que pueden ayudar con un personal técnico capacitado. Aquí lo que se trata es de poder optimizar los recursos, hacer la obra. Yo entiendo que hay ciertos departamentos técnicos en varias municipalidades que no cuentan con todo el equipamiento o el personal necesario, pero ahí es donde tiene que ir tanto los colegios profesionales de cada una de las provincias, la academia, lo que son las universidades con sus institutos realmente constituidos, y otra cosa fundamental, Raúl, el apoyo
de este ente llamado Planifica Ecuador. Es ese la mano que debe dar. Para eso se le paga pues a Planifica Ecuador. Planifica Ecuador debe ser el que le dé la mano a los gobiernos autónomos descentralizados para lograr las consultorías. Y usted ha dicho algo que es gravísimo. Usted ha dicho que algo es gravísimo. Esto es lo que pasa con los alcaldes, que los señores de la Senagua, de los ministerios, muchas veces ponen trabas. 4 meses, ha dicho Raúl, para que aprueben un proyecto fundamental de riego, de agua potable o de alcantarillado. Eso no puede ser posible. Eso huele mal. Eso huele mal. Aquí a este país le falta transparencia y una reforma estructural para que no se perjudique a los ecuatorianos. Le doy un caso final para terminar. Ahí está el terreno aplanado en el Aromo, 1.500 millones de dólares. Con 1.500 millones de dólares, bien se pudo construir no menos de 150 planes maestros de agua potable o de alcantarillado, sobre todo a los cantones más necesitados de este país. Ahí está el ejemplo claro que cuando no se hacen las cosas planificadas, pasan estos terribles hechos que golpean a la gente sencilla y humilde. Cuente con todo el respaldo, Raúl. Yo considero que este es el momento de que los gobiernos autónomos descentralizados, el municipalismo, las prefecturas, los gobiernos parroquiales necesitan más recursos. Por eso mi iniciativa para aumentar los recursos para ustedes. En esta crisis se ha visto lo que hace el centralismo. Poco para los municipios, poco para las prefecturas, poco para los GATS parroquiales, que son los que están más cerca de la ciudadanía, que conocen de cerca los problemas que vive la gente y necesitan más recursos. Hay que descentralizar los recursos para que los GATS tengan más posibilidad de servir mejor a sus ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bien, muchísimas gracias nuevamente, Raúl. Miren, terminamos con esto, la Comisión General de Raúl, agradeciéndoles y ofreciéndole todo el respaldo desde la Asamblea Nacional para justamente las inquietudes y las propuestas que ha puesto Raúl aquí en la mesa legislativa. Señores legisladores, les tengo que comentar que la ministra tenía confirmada su presencia, pero hace pocos minutos nos informa que no va a poder asistir. Lamentablemente, qué pena que nos avise en este momento. Voy a poner obviamente la molestia, pues no tenemos más tiempo, no tenemos tiempo para decir que se puede reprogramar una comparecencia de la ministra. Voy a hablar ya personalmente con ella, pues justamente hace un rato me llamaron y estaba molesto porque nos daña toda la agenda además, nos daña toda la agenda que teníamos previsto. Lamentablemente, ya les comentaré cómo podemos solucionar este impasse de último momento. Lamentamos esto. Para concluir, está aquí la asambleísta Viviana Bonilla, que había pedido pues, presentar su proyecto de ley. Le vamos a dar la palabra a Viviana para que nos comente el proyecto de ley que ha presentado, pues, y con eso concluiríamos la sesión. Viviana, y claro, nos reinstalamos a las 3 de la tarde como habíamos quedado para que exista el tiempo para que puedan trabajar los asesores y además el equipo de trabajo de cada asambleísta para ya comenzar a debatir sobre el proyecto. Viviana, tienes la palabra, por favor. ¡Mierda! Sí, por favor, esperemos un par de minutitos. Tuvo algún problema de conexión. Viviana, como les decía, con eso concluiríamos la sesión. Y para reinstalarnos a las 3 de la tarde. Sí, por favor, esperemos.
Buenos días, Esteban, colegas, ¿me escuchan? Perfectamente, perfectamente. Gracias, disculpen por esta demora, pero estaba también preparada para la comparecencia de la ministra de Educación. Una lástima que no comparezca. Teníamos varias dudas que realmente son trasladadas de la mayoría de padres de familia en el país. Pero bueno, gracias por recibirme en la comisión de ustedes para aportar con observaciones a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID. Simplemente a manera de introducción, comentarles que el panorama, como ustedes tienen que saberlo, no solo económico, sino también social, es sombrío para los próximos meses en el Ecuador. Y nuestra labor, sin duda, debe ser la de generar aportes para mejorar el texto que nos ha enviado el Ejecutivo, pero siempre bajo la premisa de que los tributos no se conviertan en un lastre para el país. Que quien más gana, más pague, creo que la mayoría lo tiene claro, que ya los pobres no pueden más y que tampoco puede recaer el peso de esta pandemia sobre la clase media, que cada vez se acerca a convertirse en pobres de acuerdo a los indicadores. Y sobre la base de estas premisas quiero compartir mis sugerencias. Primero, sobre el artículo 2, que habla sobre cuáles van a ser los tipos de contribuciones. Actualmente el gobierno ha propuesto dos: las contribuciones en las personas naturales y las contribuciones a las utilidades de las compañías. Yo tuve el trabajo con varios asesores de revisar cuál fue la ley que se aprobó cuando pasó lo del terremoto en nuestro país. Ustedes recordarán que ahí no solamente se cobró una contribución solidaria a las personas naturales y a las utilidades de las compañías, sino que además se agregaron dos fuentes de recaudación más. Las estoy proponiendo también en este momento, más adelante explicaré el porqué y el contenido. Estas fuentes básicamente serían contribuciones humanitarias sobre el patrimonio, igual o mayor al $1.000.000, esto es discutible, pero siempre discutible hacia arriba, no hacia abajo, y contribuciones sobre bienes e inmuebles de sociedades residentes en paraísos fiscales. Me parece que eso es un tema que no se ha tocado, que no lo pudo prever el Ejecutivo y que desde mi punto de vista tuvo que haberlo enviado en el proyecto original. Insisto, esto ya se hizo cuando se aprobó la ley del terremoto en el año 2016. En el artículo 3, entonces, en el momento que el artículo 2 se reforma, en el artículo 3, si ustedes pueden darse cuenta, define lo que va a ser el ingreso neto. Sin embargo, en ese mismo artículo establece la posibilidad de que su alcance se lo establezca vía reglamento. Esto hay que tener mucho cuidado y mi observación aquí es que quede a nivel de ley lo correspondiente a ingreso neto, no vía reglamento. Obviamente por la reserva de ley, pues también. En este mismo artículo existe una propuesta de la contribución de personas naturales de una rebaja al 50% para personas con capacidades especiales. Mi propuesta también es que se considere que este descuento se lo haga también a las personas adultas mayores. Luego, la base imponible, ustedes conocerán que la contribución a las personas naturales será a partir de $500. En lo particular, no estoy de acuerdo con esto. Creo que la mayoría de ecuatorianos, por supuesto que quiere contribuir, pero estamos hablando de una de las peores crisis sanitarias que ha golpeado a nuestro país y no es justo que quien gana un salario básico unificado prácticamente tenga que contribuir con esto. Con $500 a duras penas alcanzará para mantener un hogar, no alcanza para cubrir las necesidades, las primeras que puede tener una familia, me refiero de medicina, alimentación y ese tipo de cuestiones. Así que la propuesta es que se empiece a cobrar esta contribución humanitaria, pero desde los $2.500 y no sobre los 500. Y este desfase o de alguna manera este vacío que podría existir de la contribución que esperaba recaudar el gobierno entre los que ganan $500 hasta los que ganan 2.499, se lo puede cubrir muy fácil con lo que les comentaba hace un momento, que es la contribución al patrimonio y la contribución de los bienes inmuebles de sociedades residentes en paraísos fiscales. Asimismo, en este mismo artículo me parece importante que ustedes puedan tomar en consideración en donde una de las exenciones no solamente deben considerarse las pensiones jubilares, tal como lo plantea
el proyecto del Ejecutivo, sino también que deberían incluirse las pensiones alimenticias. Ustedes sabrán que las pensiones alimenticias a duras penas alcanza también a cubrir las necesidades de los menores de edad. La mayoría de personas que reciben las pensiones alimenticias es menos de un salario básico unificado, así que eso también debería incluirse dentro de las exenciones de las contribuciones de las personas naturales. Luego de esto, pues, paso a la siguiente diapositiva para explicarles un poco a qué me refiero con la contribución humanitaria, en este caso al patrimonio. Como les decía, esto se lo hizo en la Ley de Solidaridad con Responsabilidad Ciudadana, aprobado en el año 2016, luego del terremoto. Ahí hablamos que se tenía que pagar una contribución solidaria, aquí se la llamaría contribución humanitaria, siguiendo la misma metodología o la misma designación, denominación que le ha dado el gobierno, y las personas naturales que al 1 de enero del 2020 posean un patrimonio individual igual o mayor a $1 millón, pagarán la contribución del 0.9%. Este porcentaje no me lo he inventado, insisto, es exactamente el mismo artículo que estuvo vigente cuando pasó lo del terremoto, ¿no? Y quizás la discusión pueda ser el valor, si esta vez por la crisis que también es mucho más dura y mucho más fuerte que la del terremoto, entonces probablemente se pueda hablar no de un patrimonio individual de $1 millón, sino de $2 millones. Quiero también ser clara para las personas que nos están viendo y de pronto se están conectando y no tienen claridad sobre el tema. Estamos hablando de las personas naturales que tienen un patrimonio muy superior al patrimonio promedio del ecuatoriano común. Esta contribución no afecta al ciudadano que menos tiene, no afecta al padre de familia, al trabajador, al taxista, a la persona que conduce un autobús, etc. Estamos hablando de personas que poseen grandes patrimonios y no se va a ver afectada pues su liquidez. Luego tenemos la contribución sobre bienes e inmuebles de sociedades residentes en paraísos fiscales. Creo que no merita mucha explicación esta propuesta que estoy haciendo. Quienes tienen bienes en el Ecuador y quienes esos bienes estén a nombres de sociedades que estén domiciliadas en paraísos fiscales, creo que pueden hacer el esfuerzo también de pagar el 1.8% del avalúo catastral registrado el año 2020. Lo mismo se hizo en la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana aprobada en el año 2016. Nuevamente, no estamos afectando a la clase media, no estamos afectando al ciudadano común, sino que obviamente son contribuciones pensadas para los que tienen grandes patrimonios, grandes fortunas, los que tienen pues ingresos mucho más altos de los ingresos medios en el país. Luego, en la siguiente diapositiva, en el artículo 4, cuando hablamos de la contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades, una vez pues que estoy proponiendo que existan otras dos contribuciones, me parece interesante e importante que se pueda analizar una rebaja de las utilidades, porque una cosa es cobrarle a los bienes inmuebles de las compañías domiciliadas en paraísos fiscales, otra muy distinta, pedir o clavar algún tipo de contribución directa a las utilidades de las sociedades. Las compañías están bastante golpeadas, así que ahí mi sugerencia sería que del 5% se lo rebaje al 3%. Asimismo, en ese artículo, y esto quisiera pues que presten toda la atención posible, ahí podría cometerse también una ilegalidad. En ese artículo 4, el que ha sido propuesto por el Ejecutivo, establece lo siguiente. Esta contribución sobre las utilidades de las compañías será calculada sobre el resultado mayor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para distribución del año fiscal 2018. Eso es lo que dice ese artículo 4 cuando se refiere a la contribución humanitaria de las utilidades de las sociedades. Y como ustedes pueden ver, esto de aquí no debería estar en escrito de esta manera, no debería referirse al año 2018, sino al año 2019. ¿Por qué? Ya les leo lo que dice el artículo de la Ley de Régimen Tributario. Me dan un segundo.
el artículo 56 de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria estipula lo siguiente, en ese artículo, leo textual: las sociedades que realicen actividades económicas y que hayan generado ingresos grabados iguales o superiores a $1 millón en el ejercicio 2018 pagarán una contribución única y temporal para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022. Es decir, en esa ley que se aprobó de simplificación y progresividad tributaria ya se estaba cobrando una contribución específica. Así que esta contribución que ahora plantea el gobierno sobre las utilidades de las compañías no puede ser sobre el ejercicio fiscal 2018, sino sobre el ejercicio fiscal 2019 para evitar una doble tributación. Finalmente, creo que esto ha sido un denominador común de las intervenciones que he podido escuchar, seguir aquí por esta vía, las intervenciones en la comisión y por redes sociales. Veo que varios asambleístas han propuesto la suspensión de cobros de servicios básicos. La propuesta es básicamente la misma. Se prohíbe la suspensión por el mismo periodo de lo que está planteando actualmente el gobierno, que son 6 meses, de no subir las tarifas de los servicios básicos. En mi opinión, eso no es una ayuda completa, quizás es una ayuda a medias. En varios países del mundo, en donde tienen una situación similar a la de Ecuador, o quizás no tan mala como la nuestra, los gobiernos lo que han hecho es inmediatamente suspender el cobro de los servicios básicos. Aquí el Ejecutivo nos ha enviado una propuesta en donde nos dice simplemente no van a subir las tarifas, pero ojo, eso no quiere decir que si uno consume más no va a pagar más. Si uno consume más, tendrá evidentemente que pagar más, pero una verdadera ayuda sería congelar o suspender el cobro de los servicios básicos y por supuesto el corte de aquellos. Sé que el vicepresidente de la República en días pasados dio una orden por redes sociales diciendo esto, que los servicios básicos no se suspendan. Creo, colegas asambleístas, que esto no puede quedar en una simple orden a través de redes sociales. Hay que elevarlo a nivel de esta ley y esta es nuestra oportunidad para dejarlo en esta ley humanitaria para que quede claro de que por el mismo periodo que el gobierno está proponiendo que no se suban las tarifas, por ese mismo periodo entonces se prohíbe la suspensión de cobro por los servicios básicos por falta de pago. Asimismo, varios asambleístas han propuesto que luego estos valores suspendidos se puedan pagar con facilidades de pago. Pero ahí yo no quiero ser aguafiestas ni tampoco hablar mal del servicio público, pero lastimosamente sabemos que a veces tenemos una burocracia que no va a responder en la medida adecuada a estas facilidades de pago. Entonces, ustedes se imaginan, después de los 6 meses aprobada la ley y después de los 6 meses en que yo tenga que pagar lo que no me han cobrado, hasta que yo pida facilidades de pago, hasta que el departamento de reclamos, de ayuda o de quejas pueda responderle a la persona que está pidiendo facilidades de pago, de pronto esas facilidades de pago no se las dan en la forma en cómo realmente la persona necesita que se la den, y al 7º mes le pretenden cobrar lo que esta persona no pagó en 6 meses. Lo que yo estoy proponiendo es que a nivel de ley también quede que estos valores pendientes, su cobro será prorrateado por el lapso de los siguientes 12 meses. Entonces, si a partir de junio tenemos la suspensión de los servicios, de los cobros, perdón, de los servicios básicos de junio a diciembre, esto quiere decir que de enero a diciembre del 2021 voy a pagar en 12 cuotas divididas en partes iguales lo que no pagué en estos 6 meses. No sé si me explico, pues ojalá me haya hecho entender. Esto es para evitar una burocracia y el trámite engorroso de que pueden sufrir los ciudadanos al ir a pedir las facilidades de pago, y habrán, imagínense, un sinnúmero de trámites y cada caso será distinto. Asimismo, me parece importante que se condonen los valores de marzo, abril y mayo por concepto de servicios básicos, esto es agua, luz y telefonía, a personas beneficiadas con el bono de desarrollo humano y las personas que reciben el bono de discapacidad. Creo que esto debe de considerarse. Actualmente la crisis que ha golpeado al Ecuador es terrible, sobre todo en Guayaquil, el epicentro de esta crisis pandémica. Tenemos familias de escasos recursos que no solo no tienen para comer, sino que tampoco van a tener para pagar servicios básicos. Y claro, en los sectores marginales hay personas que ni siquiera tienen servicios básicos, pero en las que por lo menos tienen uno de 4 o uno de 3, tampoco van a poder pagar esto ni ahora ni nunca. Así les suspendamos el cobro por 6 meses, por 12 meses y les pongamos un plan de pago,
cuando se reactive la economía, entre comillas, será prácticamente imposible para estas personas de escasos recursos poder pagarlas. Así que la propuesta ahí, y que espero que ustedes la consideren, es que se haga una excepción o una consideración especial para una condonación total de los valores pendientes en marzo, abril y mayo, que es el mes que está por venir, para las personas que reciben el bono de desarrollo humano o el bono de discapacidad o de cualquier otro factor que ustedes quieran considerar. Finalmente, la disposición general cuarta, que se refiere a la reducción de remuneración mensual de funcionarios públicos. No voy a discutir sobre obviedades, la mayoría lo conoce. Es inconstitucional, regresiva en derechos, no podemos aprobar bajo ningún concepto una disposición contenida en esta ley de esa naturaleza. Sin embargo, pues sí se puede proponer una reducción permanente del 10% al jerárquico superior. Esto sería completamente legal y completamente factible y no se afectaría a los que menos ganan y a los que tienen nombramiento definitivo, ni se estaría conculcando o yéndose en contra de algún derecho laboral previamente ya adquirido de los servidores públicos. Esas serían mis observaciones, se las voy a enviar por escrito a todos para que las puedan considerar, para que puedan leer los artículos que he propuesto, y también estoy lista a contestar si es que tienen alguna duda. Estimada Viviana, muchísimas gracias por la presentación. Entiendo que el contenido pues, también nos entregarás. Vamos a tomar en cuenta pues, todos los aportes, todo el argumento que se ha planteado. Te agradecemos mucho, Viviana. No hay preguntas. Gracias, Viviana. Y con esto concluiríamos o suspenderíamos la sesión para las 15 horas como estaba programada. Gracias, Viviana, nuevamente. Un abrazo para todos. A ti, gracias. A las 9:39 minutos damos por suspendida la sesión, señor presidente. Muchas gracias, buen día. Buen día, hasta luego, hasta la tarde con todos. Muchas gracias, amigos, hasta las 3 de la tarde, un abrazo. Hasta luego, gracias.